¿Qué tal, Sandro? Buenas tardes, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo están aquí ya a las 6 de la noche? Ah, Empezando con esta vista, ¿cómo están? Mi nombre es Sandro Cusihuamán Cusiyunca, soy químico farmacéutico, aquí en Perú apoyando en la primera línea de la atención en farmacia y también de la orientación en lo que es el uso del cannabis medicinal. bien, perfecto. Bueno, gracias por este espacio. Eh, Acá ya son las 8:20, ya está de noche, pero recién empezó Mm. a caer el sol. Bueno, la idea es primero que nos puedas contar cómo fue el encuentro desde lo profesional con el cannabis, cómo te empezaste a familiarizar con la temática y a intervenir desde esas cuestiones. Mira, gracias por esa pregunta. Todo empezó prácticamente con el ambiente familiar. Mis papás son personas del campo, viven en el campo. Y ellos antiguamente, o en sus tradiciones, siempre tenían la idea de pichar la hoja de coca, siempre después de sus trabajos, porque trabajan en el campo. Pero yo al ingresar a la universidad tuve ese paradigma de querer estudiar la hoja de coca, pero me fue imposible. A los primeros ciclos estudiaba, trataba de impulsar el estudio en este sentido, pero poca importancia nos daba. Y ahí, el traspasar los años, ya casi al concluir la carrera, en los 3 últimos ciclos, es donde me di cuenta que está existiendo algo aquí que nadie se está dando cuenta, ¿no? Y es el consumo, no tanto problemático, sino que la evolución de consumo en mi provincia, más que todo, porque en mi provincia Cusco es una serranía, es la sierra, estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar, y es una de las provincias mayormente turísticas. Y esto creo que ha pegado bastante en el uso también de esta sustancia, que es la cannabis. Entonces, a partir de ahí me interesó saber toda la problemática que existe a raíz de este consumo, si es que tal vez puede o no originar algunos detalles, detalles, ¿cómo le puedo decir así? Detalles clínicos como el consumo del tabaco. Quería averiguar si tenía alguna repercusión en la salud de los consumidores, saber si ellos podían ocasionar o no algo en este sentido, ¿no? Bien, Ujú. y bueno, ¿qué resultados fuiste obteniendo? Sí, conozco un poco la historia de las drogas y bueno, y los usos remotos y ancestrales del pueblo peruano con la hoja de coca y que sí sé Sí, que hay un vínculo emocional, ¿no? Y con una familiarización con la planta que bueno, que es cultural. sí, eso es verdad, es cultural. Prácticamente la hoja de coca está arraigada en la cultura serrana más que todo, no tanto norteña ni selvática, más en la cultura serrana, la cultura incaica. Y es de ahí donde yo tal vez nací, ¿no? Y Claro. en el final de mi carrera, afortunadamente mi novia, que ahora es mi esposa, tuvimos la valentía de poder desarrollar un tema actual que nadie quería tocarlo por lo peliagudo que es, ¿no? Tratar de buscar la sustancia, buscar a los consumidores, entrevistarlos, analizarlos y todo lo que se viene en ese sentido. Y es ahí donde surgió la idea, ¿no? Verificar si el consumo de esta sustancia acarrea o no daños a nivel hepático. Y tal vez mi título, déjame decírtelo, es el estudio de las alteraciones que existen en fracciones de colesterol, que son la HDL y la LDL, que son lipoproteínas de alta y baja densidad, que se encargan de transportar diferentes tipos de elementos a nivel de la sangre y que constituye también un factor importante para determinar el exceso de colesterol o no en sangre. Entonces, fue por ahí más o menos mi investigación junto con mi esposa. Y bueno, ¿qué resultados fueron obteniendo? O sea, ¿cuáles fueron las repercusiones de esos estudios? Ahí está. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Vamos a retroceder un poquito. Yo al saber que el consumo del tabaco, sabemos muy bien que el tabaco desencadena problemas hepáticos, pulmonares además, y ahí fue, traté de verificar, comparar si estas dos sustancias pueden tener una cierta similitud porque se fuman al final de cuentas. Tras la investigación que tuve, me di cuenta que eh, eh, es un poco, ¿cómo te puedo explicar? Los análisis que tuve son más cualitativos, no son Bien. específicamente cuantitativos,
pero al después, al poder analizar la sangre de todos, pude verificar que el nivel del colesterol LDL, que es el colesterol malo, que generalmente es el que causa los problemas de aterosclerosis, disminuyen. Y el volumen de, de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, suben. Entonces me di cuenta aquí que activar el sistema endocannabinoide por tener receptores en hígado ayuda a regularizar estos procesos enzimáticos. Entonces fue una idea que felizmente se plasmó y bueno, pudimos sacar adelante, ¿no? Wow. Ahora, no sé, me gustaría tal vez afianzar este estudio a nivel más molecular y poder determinar si efectivamente a qué dosis, porque lo que tenemos que saber a qué dosis, cuáles son los componentes, porque lo que hice yo es verificar y conseguir a varios consumidores habituales, ¿no? Los que consumen al final, porque de ellos necesitamos saber si hay algún daño o no. Cuando, disculpa esta comparación que haga, pero cuando buscamos datos en un ratón de laboratorio, esos datos, a mi parecer, no son proporcionales al ser humano, por el simple hecho de que el ser humano es otro ente. No somos unos ratones de laboratorio. Y entonces esos datos tenían que ser lo más reales posibles. ¿Y qué hice para que sean lo más reales posibles? Buscar consumidores. Traté de ser lo más simple posible esta investigación para que los datos también sean fiables y confiables. Bien. ¿Y esos consumidores, de qué forma usaban el cannabis? Bueno, los consumidores aquí en la provincia lo fuman. Por Lo lo general lo fuman. fuman. Perfecto. Sí, por lo general. ¿Y sería lo Entonces, mismo con aceite? Una persona que toma aceite de cannabis, por ejemplo, ¿actuaría de la misma forma? mira, yo tengo algunos ahora mismo, como investigador que soy, tengo muchos conflictos en mí mismo, en los conceptos que muchas veces tengo. Y bueno, también soy consumidor y soy activista. Mira, la única manera de que la marihuana o el cannabis sirva es cuando se activa, cuando su porción psicoactiva hace efecto. De otra manera, la verdad, no veo una manera adecuada de funcionamiento. Claro que sí está demostrado que el CBD aislado beneficia bastante, pero tomarlo de una manera específica, pienso que en un conjunto ayuda a la planta. Eso es lo más importante, pero aisladamente, la verdad, tendríamos que verificar las pruebas específicas, que sí, también muy útilmente se utiliza, pero por lo pronto mis investigaciones apuntan a eso, ¿no? A develar el misterio real de por qué esta sustancia actúa y actúa de esa manera, ¿no? Sobre todo si se utiliza de una manera vaporizada o de la manera fumada. A eso quiero que podemos llegar. Bien. Sí, igual, o Ujú. sea, mencionaba por ahí los aceites, también con altas dosis de THC. Sabemos Eso, que lo el que dices, CBD ujú. solo poco hace. Sí, lamentablemente la planta misma nos enseña, pero no está de más poder seguir intentando. He visto que hay buenos resultados utilizando CBD puro, pero no está de más seguir utilizando y poder y tratar de activar esa parte psicoactiva que tal vez se está menospreciando o se está dilucidando, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces ahí empezó, ese fue un poco el detalle. Yo pienso que los aceites hoy en día obtenidos serían mucho más beneficiosos si se obtienen de una flor entera, sacando los terpenos, teniendo el THC, teniendo el CBD y manejarlas, ¿no? Y creo que hasta donde yo sé también se puede obtener de flores, no necesariamente del cáñamo. Podemos buscar flores, inflorescencias ricas en CBD con bajos niveles de THC, pero que tienen una muy buena cantidad de terpenos y flavonoides que muchos de esos hay veces no tienen o no le prestan atención, cosa que no vemos en las plantas de cáñamo. Lamentablemente las plantas de cáñamo eh, específicamente son fibra, ¿ya? Y no son productos para obtención de CBD grado medicinal. A eso me refiero. Buscar, y yo sé que hay muchos cultivadores aquí en Perú que nos están apoyando en eso, y afortunadamente puedo tener fe de que sus productos sí actúan de eficiente manera. Excelente. Y hoy en día,
¿Ustedes están agrupados, constituyen alguna organización, la parte de activismo, militancia, cómo la llevan en Perú? Por ahora las leyes ya están hechas. Hay muchos activistas. Yo formo parte del Centro de Estudios del Cannabis Medicinal, Bien. junto con nuestro colega Pedro Wong y otro grupo de doctores especialistas en este área. Soy miembro también de un centro de orientación de cannabis medicinal aquí en Cusco. Y bueno, desde ese punto del activismo estamos muy arraigados muchos. Pero lo que queremos es ya empezar del área legal porque ya está la ley, ya tenemos la reglamentación, felizmente. Lo único lo que falta son los ceros, ¿no? Esos 6 ceros que muchas veces necesita un cheque para poder armar un buen laboratorio. ¿Cuál es la reglamentación con la que cuentan ustedes allá? Mira, aunque no lo creas, está detallada, está, ya tiene cómo uno que necesita los protocolos de cómo elaborar toda una industria para poder ya tenerla legal. Por lo pronto, hay una Farmacia Universal, si no me equivoco, está obteniendo la obtención de productos a base de CBD de Colombia y los está trayendo para poder hacer sus preparados magistrales. Aquí la ley lo contempla y se puede. Lo único que pasa es que necesitamos apoyo de los empresarios, de empresas privadas que tal vez quieran invertir y quieran hacer esto real, porque la ley ya no los permite. El detalle está poder empezar a sacarla una por una. Y de poder se va a poder. Lo único que buscamos es el beneficio real y para todos. Sincerar, como muchas veces se dicen los precios, porque actualmente hay cannabis medicinal que se vende sobre los $100, botellas de 20 o 30 mililitros. A veces no tienen los componentes que necesitan tener. Y lo que queremos es eso, hacer una empresa real para sacar productos de buena calidad a bajo precio. Ese es el Bien. objetivo. ¿Y, Ujú. ¿y qué lugar toma el autocultivo en Por lo Perú? pronto Bien, no contempla el autocultivo, específicamente es a nivel empresarial o de investigación. perfecto. ¿Y hay Mm. movilizaciones para poder lograrlo o no Sí, interesa? sí, hay bastante interés. Generalmente cada 4 de mayo existe una marcha aquí en Perú, eh, la Marcha Mundial de la Marihuana, donde la militancia es bastante fuerte en Lima, en la capital. Aquí en Cusco, lamentablemente, es una zona un poco Chapada la Antigua, como quien diría, y es muy pronto tal vez poder hacer esto, pero ya se está empezando de a pocos. Se empezó con la investigación, es la primera tesis a nivel de Perú, la que presenté, y bueno, se van a sumar más y ojalá crezcamos más. Ojalá que así sea, Ujú. y bueno, que esto Sí, pueda también ir en complemento, ¿no? Que las personas puedan disponer del aceite de los que quieran ir a comprar o los que quieran, no sé, exactamente. y los que quieran cultivar que también puedan tener ese acceso. Sí, la idea del momento es regular con normativas, ¿no? Como cuando muchos dicen legalizar, despenalizar, normalizar, ¿qué hacer? Dicen. Claro, Entonces, esas palabras nos confunden mucho. Lo que yo quisiera es normalizar, tratarla como cualquier otro producto que necesita controles, sí, porque no podemos, yo puedo tener la intención de cultivar 100 plantas y puedo tener la intención de extraer algo bueno de mis plantas, pero si alguien no certifica que mis plantas están bien, la verdad va a ser difícil poder expenderlas teniendo un sustento real, sean los esfuerzos de los que sean. Entonces, lo que requerimos en esta normalización es de que juguemos todos bien, como algo parecido a lo que existe aquí en relación a la hoja de coca, si no, tal vez escuchaste alguna vez. Hay una empresa, tenemos la ENACO, es la Empresa Nacional de la Hoja de Coca. Esta empresa se encarga de recaudar todos los cultivos de hoja de coca aquí en la sierra y los exporta para distintos tipos de industrialización. Entonces, lo que podemos hacer aquí, eso es una idea que tengo yo, ojalá que alguno de los que quiera ver los videos me quieran dar más luz de esto, pero se está pensando crear una empresa nacional de la cannabis o de la marihuana para poder tener así, si es que en un futuro tengamos la legalidad, como en Colombia, 20 plantas,
vender mis 20 plantas al Estado y que el Estado me las certifique y me diga, sí, están en un muy buen estado y me corresponde un buen justiprecio. Entonces, ahí matamos el narcotráfico de una, ¿no? Hacemos que un productor sea legal, le damos las herramientas, los análisis, sacamos sus análisis a un costo mínimo y ganan todos. Gana el cultivador, tienes unas muy buenas flores, ganas los extractos, las farmacéuticas. De eso se trata, no solamente dar un monopolio a personas que tienen muchos ceros en la chequera, ¿no? Tal cual. Y Sí, fortalecer, ¿no?, estos pequeños productores también de la sí, sí, planta y la industria y, bueno, y por ende la exportación. es verdad. Eso necesitamos. Necesitamos urgentemente que se den normas donde todos juguemos bien, porque todos podemos tener la intención de cultivar, pero cultivar cosas reales para la salud, necesitamos cosas que, bueno, el narcotráfico nos ha enseñado. El mismo consumo de la planta en el mercado negro, uno puede conseguir cosas que lamentablemente no son aptas por consumo, pero muchas veces a los propios consumidores no les queda otra que consumir. No podemos ante eso hacer algo, ¿no? Pero si se puede regularizar esto, si hace posible, sería bastante, Y bastante bien. brindar un acceso seguro, ¿no? Sí, eso, las leyes están para eso, ¿no? Lo único que necesitamos ahora es que si se empezó ya con la normativa, es aprovechar. Lamentablemente aquí en Perú hay todavía miedo de muchos empresarios, pero ya tienen ya el foco en la cabeza, ya saben que es una muy buena alternativa, sobre todo en estas épocas. Exactamente. Eh, ¿Por qué, bueno, se está divulgando mucho esto? ¿Por qué crees que es necesario en esta época justamente levantar la industria del cannabis y focalizarnos en ello? Lamentablemente no vamos a poder comprar muchísimas cosas de la industria normal ahora, por lo menos en 4 o 5 años, porque casi todo el mundo va a necesitar deudas. El Estado peruano prácticamente nos está acorralando y viendo a futuro que nuestro objetivo es endeudarnos. No podemos ver como opciones el mismo mercado, nos quieren someter al mismo mercado teniendo las mismas deudas y no necesitamos plantear nuevas ideas que beneficien directamente al productor. Estamos en un mercado de comprar o la importación. Importamos y lo revendemos. Eso no es crear mercado. Crear mercado es cultivar, vender lo tuyo, lo que tú has realizado a tu propia gente y en eso creas un circuito cerrado, creo yo. Creas medicina, creas productos recreativos, creas productos industrializados, todo se queda así. Del circuito es fácil ahí. Lo que no podemos darle ahora, lo malo de las importaciones es lamentablemente el mercado chino. Tenemos ropa de muy baja calidad aquí en Perú y se paga precios exorbitantes donde podemos tener una buena industrialización de algodón o del propio cáñamo y en ese sentido diferentes sustancias, el mismo mercado farmacéutico. Yo en la misma farmacia que yo trabajo, muchas veces regulo la cantidad de medicamentos que les doy. A la gran mayoría, no por el hecho que me pidan darles, les doy, no, siempre les trato de medir para poder ayudarles en este sentido y saber que estos mercados van a cambiar también, van a cambiar. Es irónico, ¿no? Esto de tener que importar productos de materia prima que tenemos en casa y que somos Eh, expertos y ancestrales en eso, ¿no? O sea, tener que importar y eh, gastar dólares y endeudarnos con algo que podemos hacer en casa. sí, eso es muy, muy, muy De verídico y mejor la propia, calidad. es verdad, es verdad, es mejor. Yo mismo ahora me doy cuenta, la propia industria farmacéutica muchas veces está de manos, no puede ser, lo único que hace es importar. Y a eso no podemos, eso no es economía, vas a disculpar mi punto de vista, eso no es economía. La economía se tiene que crear en casa y tiene que quedar parte en casa. Y si se puede ayudar con esa economía a otros estados, mejor. Y eso es lo que está haciendo la cannabis. La marihuana está yendo a todo el mundo como una pandemia, pero por una pandemia positiva.
Eso es lo que está buscando y muy poco se entiende. Y quizás volvamos a recuperar las riendas, ¿no? de nuestra economía y de esto de ser productores Ojalá que sí. de nuestra propia tierra y dejar de importar eh, plantas ajenas. Sí, la verdad eso es lo que necesitamos, tal vez ya implantar desde ya, pero la economía tiene que moverse de a pocos. No, no soy especialista en ese sentido, pero hay cada cosa que voy viendo, siempre me pongo a analizar y veo qué alternativas sacar. Por ahora, la cannabis es una muy buena opción, pero todavía no me quiero inmiscuir mucho en ese tema. Por lo pronto quiero analizar para qué más es esta planta bendita. Trato de verificar exactamente hasta qué punto nos puede ayudar en sí o cómo actúa también, ¿no? Porque al tener mi lado farmacéutico, mi lado de la medicina occidental, necesito también tener mi lado ancestral y combinar esas dos cosas y ver hasta qué punto se puede ayudar. Me parece que lo profesional hoy en día está también retomando, ¿no? Nuestras raíces, nuestra cultura ancestral, y es hacer de nuestra profesión, ¿no? Esta lucha que hemos perdido desde nuestros pueblos, y no siendo consumidores de industrias ajenas y de teorías ajenas y de conocimientos ajenos. Creo que es momento de volver a lo ancestral e involucrarnos profesionalmente e intervenir profesionalmente, pero desde nuestras raíces, desde nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Sí, necesitamos urgentemente esto porque Europa se da cuenta que Sudamérica es un potencial grande. Eh, eh, la China, todo Asia se da cuenta que Latinoamérica tiene muchos recursos. Asia sin Latinoamérica no hace nada. Esa es una opinión un poquito sesgada que puedo tener por muchos amigos, pero pienso que es así. Tenemos mucho potencial. Perú, Argentina, Colombia, Uruguay ya empezó con todo esto. Necesitamos unión. Y mientras más profesionales tengamos y podamos evidenciar científicamente que estas sustancias, no solo la cannabis, estas sustancias, en cuanto a Perú, me refiero a la hoja de coca, al San Pedro con su mescalina, a la ayahuasca con la dimetiltristamina y muchas otras más, la verdad sería fenomenal la nueva medicina que hoy en día va a salir, porque lo que está pasando ahora es lo tradicional, es lo común, es lo previsto, se está actuando de la misma manera y no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que nos metieron más tiempo a la cuarentena, pero eso tiene que cambiar. Y nos han privado de nuestra medicina y Sí, de nuestra forma de no, concebir la ciencia y lo que es la ciencia. Por eso hoy necesitamos de muchos profesionales para involucrarnos en este juego, ¿no? De construir verdades, pero desde el sur. sí, necesitamos, porque hemos tenido años y años de invasión de medicina occidental que muchas veces nos ha ayudado, eso no lo podemos desmerecer, nos ha ayudado, pero también está perjudicando. Muy pocos son reacios a esto, pero lamentablemente la medicina occidental tiene beneficios y tiene reacciones adversas. Bien claro están en sus cajas, en los medicamentos, las contraindicaciones. Muy poco ocurre eso con la medicina ancestral, pero tenemos que seguir batallando. Mi posición es combinar ambas medicinas, sacar lo mejor de las dos, por un beneficio, y el beneficio es el ser humano al final. Perfecto. Ujú, Muchísimas ujú. gracias, Sandro. Sí, sí, tú pregúntame si por ahí tal vez, no sé cómo podemos realizar tal vez convenios a futuro. Me gustaría tal vez poder invitarte a futuro aquí a venir, porque la verdad aquí Sería un necesitamos honor. ayuda. Sí, necesitamos, ojalá que pase todo esto, porque mira cómo van las cosas. Yo la verdad estoy muy interesado en seguir estudiando esta sustancia, pero bueno, ojalá que se presente y el apoyo del Estado, ojalá que se nos dé. Yo creo que, Pero ya está, bueno, ya, sí, que sí, todos estos gracias. bloques que nos estamos uniendo y las distintas organizaciones, la sociedad civil, los profesionales,
instituciones del Estado, como las universidades, y bueno, y la red que se está armando en toda Latinoamérica, creo que va a devenir en leyes. Así Sí, que el proceso quizás sea eso, lento, pero sí, eso es lo que empezó, lamentablemente, país por país tiene que asumir su propio liderazgo en cuanto a lo que es la legalización de esta sustancia, porque existe todavía pánico al uso, existe todavía el miedo al uso. Lo que se requiere es también calmar, no podemos satanizar, como bien te lo decía al inicio, no podemos satanizar al THC por el efecto que tiene. tal cual. Eh, debemos, debemos de entender por qué es ese efecto psicoactivo, qué hay detrás de ese efecto psicoactivo, qué nos quiere dar a entender, porque no es una sustancia como muchos psicólogos hablan, ¿no? No, es una sustancia que te altera y, bueno, te cambia, te vuelve bruto, que aquello, que te cambia totalmente las hormonas. No, o sea, debemos de tener, aquí los investigadores reales tenemos que tener precisión en ese sentido. Ya sabemos que el CBD es bueno, sabemos que es un muy buen producto, pero no debemos de dejar de llevarnos por la ola crítica al THC, porque si no fuese por el THC, te juro que ahorita nadie le hubiese prestado atención a la mano. Exacto, Nadie. aparte se han encargado de demonizarlo, ¿no? Sí, Distintas películas de Hollywood, propagandas, exactamente. todo lo que comenzó allá por el siglo XX en Estados Unidos. Y bueno, y todos hemos reproducido una lógica acerca de esa concepción. Y bueno, y hoy en día como profesionales, de acuerdo a la demanda que hay, tenemos que aprender a distanciarnos un poco de esa concepción y a ser críticos en lo que pensamos también al respecto, hacernos preguntas y poder empezar a construir otra verdad y a deconstruir esa historia, porque las personas lo están demandando y nosotros tenemos que poder corrernos de ahí y empezar a capacitarnos para poder intervenir. Sí, es específicamente lo que tú dices, es totalmente cierto. Sin capacitación no vamos a poder indicar, por lo menos para un mínimo, para qué sirve algo. Tenemos mucha utilidad, si bien sabemos, o muy pocos, la hoja de coca se industrializa se industrializa a escalas farmacéuticas. La hoja de coca legal se utiliza para derivados farmacéuticos. El detalle está aquí. Se puede hacer lo mismo con la cannabis y eso que está en otra lista. Ahora la cambiaron de lista, la OMS. Entonces necesitamos aprovechar eso desde Sudamérica y crear en lo posible una buena referencia científica. Yo sé que en Argentina se está movilizándose bastante bien, bastante bien. En Uruguay, la parte del sur, Chile está bastante fuerte en este sentido y queremos lo propio aquí en Perú. Queremos más investigación y hacerla más real. Necesitamos. Sí. Bueno, muchísimas Ujú. gracias, Sandro, por tu aporte y acercarte a este espacio. Cuando quieras, lo que tú quieras, la verdad estamos aquí prestos. Si tienes alguna tal vez pregunta a futuro, podemos enlazarnos más, verificar a fondo tal vez mi tesis, si deseas tal vez que la quiera exponer a mayor Perfecto. detalle o a nivel Sí. científico, porque muchos me preguntan y me dicen, tienen curiosidad. Y a veces, si yo expuse mi tesis para mis jurados casi 2 o 3 horas, la puedo resumir para ustedes en 1 hora o menos, tal vez, si es que ustedes desean, ¿no? Sí. Pero por ahora estoy presto a lo que ustedes deseen, actualizar en el día a día que tal vez vamos a tener aquí en la señal. Gracias. Sí.